20 videos perturbadores, 7 niveles. Desde un salto en paracaídas que salió terriblemente mal hasta un ataque salvaje e impensable en una iglesia. Estos son 21 de los videos más perturbadores que puedas encontrar en internet. Al inicio veremos algunos videos más tolerables, pero cuanto más profundo nos adentremos, más oscuros se volverán. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Griffith vs. Parrett. El 24 de marzo de 1962, el programa Fight of the Week de ABC transmitió lo que se convertiría en uno de los momentos más trágicos en la historia del boxeo. Millones de espectadores sintonizaron para ver la pelea por el campeonato welter entre Emil Griffith y el campeón defensor Benny Kid Parrett en el Madison Square Garden. La tensión entre los boxeadores ya venía acumulándose desde antes del combate. Durante el pesaje esa misma mañana, Parrett provocó a Griffith con el insulto en español un término homofóbico. Griffith, quien trabajaba como diseñador de sombreros y que años más tarde se declararía bisexual, se enfureció con la provocación. En aquella época, una sola acusación como esa, si era tomada en serio, podía destruir por completo la carrera de un atleta. Por eso, cuando llegó la hora del combate, ambos querían destruir al otro. Durante los primeros 6 rounds pelearon con estrategia. Al final del sexto round, Parrett casi detiene a Griffith con una combinación de múltiples golpes, pero la campana lo salvó. Sin embargo, el entrenador de Griffith, Gil Clancy, le dio una orden clara. Cuando estés dentro, quiero que sigas golpeando hasta que Parrett te agarre o el árbitro te separe. La estrategia se fue al demonio. Ahora era pura pelea. Para el round 12, ambos parecían agotados. El comentarista de ABC, Dan Dunphy, incluso comentó: probablemente este es el round más tranquilo de toda la pelea. Famosas últimas palabras, porque segundos después Griffith arrinconó a Parrett y desató una lluvia furiosa de golpes a la cabeza del campeón, más agresivos y violentos que cualquier cosa que hubiera hecho hasta ese momento. Parrett se desplomó contra las cuerdas con la parte superior del cuerpo parcialmente fuera del ring. Atrapado y sin defensa, recibió golpe tras golpe sin posibilidad de contraatacar o protegerse. Griffith sostenía el hombro de Parrett con una mano mientras le conectaba repetidos uppercuts con la otra. El análisis en cámara lenta más tarde contaría 29 golpes consecutivos sin respuesta. El árbitro Ruby Goldstein dudó en intervenir al principio, en parte por la fama de Parrett de fingir estar lastimado. Pero después de esos 29 golpes, finalmente se metió a detener la pelea. Parrett se desplomó en la lona tan pronto como el combate fue interrumpido. Todo el país lo había visto en vivo por televisión nacional, aplaudiendo sin tener idea de lo que realmente acababa de pasar. ABC incluso introdujo lo que muchos consideran el primer uso de la repetición instantánea en la historia de la televisión estadounidense, pidiéndole a un incómodo Griffith que viera y comentara los últimos momentos de la pelea. Él no sabía que Parrett nunca recuperaría la conciencia. 10 días después, moriría por una hemorragia cerebral masiva. El gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, creó una comisión para investigar el incidente, mientras la popularidad del boxeo televisado caía en picada. ABC eventualmente canceló Fight of the Week en 1964, poniendo fin a 18 años de boxeo en horario estelar en la televisión abierta. De pronto, las cadenas de televisión comenzaron a desconfiar de transmitir boxeo, y el deporte no volvería a los horarios estelares regulares hasta los años 70. En cuanto a Griffith, quedó profundamente atormentado por lo ocurrido. Recibió cartas de odio de los seguidores de Parrett y tuvo pesadillas con él durante 40 años. Cuando le preguntaron sobre su victoria como campeón justo después de la pelea, Griffith le dijo a ABC: «Espero que Parrett se esté sintiendo muy bien». Lo que no sabía era que ninguno de los dos volvería a sentirse bien jamás. Supermercado Mexia. El supermercado Mexia abrió sus puertas en Fort Worth, Texas en 1998, atendiendo a una comunidad local de bajos recursos. Pero para el verano de 1999 los dueños se enfrentaban a una deuda de $1.14 millones y se declararon en bancarrota. En lugar de liquidar la mercancía o donarla a la comunidad, simplemente cerraron con llave, dejaron todo adentro y huyeron de regreso al Laos sin siquiera despedirse. La electricidad se cortó por completo el 18 de octubre de 1999. Sin refrigeración, las carnes comenzaron a descomponerse en cuestión de horas.
Las frutas y verduras se pudrieron, los envases de leche explotaron y se derramaron por el suelo mientras la mantequilla se derretía bajo el calor texano. El olor atrajo plagas. Miles de cucarachas invadieron el lugar, cubriendo las ventanas al punto de bloquear la entrada de luz solar. Las ratas también llegaron, alimentándose primero de los productos en descomposición y luego de los alimentos secos. Era un verdadero buffet libre. Las moscas pusieron huevos que se convirtieron en larvas, formando alfombras vivas de insectos retorciéndose por todo el supermercado. Para el 20 de octubre, los residentes ya se quejaban de un hedor tan intenso que algunos reportaron dolores de cabeza tan solo al pasar por la zona. Una mujer declaró que no podía encender el aire acondicionado, ya que este succionaba el olor pestilente hacia el interior de su casa. Durante 3 meses, esta pesadilla biológica empeoró. Cuando finalmente las autoridades de salud de Fort Worth intervinieron, se encontraron con una escena imposible de imaginar. El edificio se había vuelto tan tóxico que los gases liberados reducían los niveles de oxígeno, obligando al personal de limpieza a usar trajes especiales y tanques de oxígeno. El 16 de octubre, trabajadores de Gardner Environmental Services ingresaron al lugar. Lo que encontraron fue apocalíptico. Informaron que las nubes de moscas eran tan densas que no podían ver sus propias manos. El funcionario municipal Jimmy McClurg documentó la operación con una cámara VHS casera. Los trabajadores usaron palas y cargadoras frontales para remover el material biopeligroso, pero incluso en el vertedero se vieron obligados a cubrir los residuos inmediatamente para contener el olor. Estas impactantes imágenes permanecieron relativamente desconocidas hasta 2010, cuando algunos clips breves aparecieron en el documental de History Channel, Life After People. Para entonces, la cinta original ya estaba muy deteriorada. Cuando el investigador Benjamin McHale retomó el caso en 2023, descubrió que McClurg había fallecido y que el material original se había perdido para siempre. Solo quedan fragmentos de lo que el director ambiental de Fort Worth, Brian Berner, describió como la primera vez en 14 años que escuchaba algo así, difícil de comprender. Durante la limpieza, los investigadores también descubrieron que varias personas habían irrumpido en el supermercado arriesgando su salud para robar artículos contaminados, pese al evidente peligro para sus vidas. Nivel 2. Chosen Terrell Hanna. Chosen Terrell Hanna construyó cuidadosamente su imperio en redes sociales, un paso de baile a la vez. Conocido como Chosen World en TikTok, tenía solo 22 años, más de 148,000 seguidores y 1.6 millones de me gusta. Sus fans más jóvenes seguían cada uno de sus movimientos, imitaban su estilo y hacían todo lo posible por parecerse a su modelo a seguir. Pero en diciembre de 2021, Terrell Hanna tomó una decisión que cambiaría para siempre su legado digital. Vestido completamente de negro, con esos mismos distintivos zapatos blancos, entró a una tienda 7-Eleven en Commerce Township, apuntó con un arma al cajero, exigió dinero y huyó. La estrella de las redes sociales se había convertido en un ladrón armado de la noche a la mañana, y se salió con la suya. Durante los 3 meses siguientes siguió publicando contenido alegre para su creciente audiencia, mientras al mismo tiempo llevaba a cabo una serie de robos cada vez más audaces. El 13 de enero de 2022 robó una estación de servicio en Marathon en Dearborn, apuntando con un arma a la espalda del empleado y llevándose dinero en efectivo y 18 cigarros. 2 semanas después volvió al mismo 7-Eleven que había asaltado primero y esta vez disparó su arma contra el mostrador. El 1 de febrero robó una tienda en Old West Tobacco en Novi, uno tras otro. Logró evadir a las autoridades todas las veces, pero cometió un error clave en su último robo. Testigos notaron un mechón de cabello rosa asomando por debajo de su pasamontañas. No pasó mucho tiempo hasta que alguien conectó que la única persona con ese color de cabello en el pueblo era Chosen. Con esa pista anónima, el FBI investigó y descubrió que en los mismos días de los robos había publicado videos usando los mismos zapatos Nike blancos con detalles en rojo. Además, los datos de su celular lo ubicaban en las escenas de cada crimen. Irónicamente, la imagen y personalidad que había construido en Internet se convirtieron en las pruebas clave para desenmascarar sus crímenes perfectos. El 23 de febrero de 2022, agentes del FBI allanaron la casa de Chosen y encontraron un arma y otros objetos relacionados con los robos. Al ser confrontado, confesó los 4 delitos.
El influencer que antes entretenía a miles ahora enfrentaba cargos por robo y por portar un arma de fuego durante un crimen violento, delitos que conllevan hasta 20 años de prisión cada uno. Sus seguidores quedaron en shock al ver la foto policial de su ídolo inundar internet, viendo cómo la persona que admiraban se convertía en criminal. La misma plataforma que lo hizo famoso fue la que lo destruyó. Esa es la fama. Nivel 3. MyHouse.wad. MyHouse.wad apareció en los foros de Doomworld el 3 de marzo de 2023. Su supuesto creador, Steve Nelson, afirmaba haber encontrado un mapa inacabado de Doom en un disquete que pertenecía a su amigo de la infancia, Thomas, ya fallecido. Dijo que lo había terminado como homenaje. Ninguna parte de esa historia era cierta, pero no importó. Quienes descargaron el mod no sospechaban nada. Los jugadores comienzan frente a una casa suburbana rodeada por una cerca de madera. Dentro las habitaciones están pobladas por enemigos típicos de Doom. Mátalos a todos, sal de la casa y luego vuelve a entrar. Esta vez los enemigos han reaparecido, pero algo es diferente. Las texturas han cambiado sutilmente. Aparece una puerta donde antes no había ninguna, y los jugadores más atentos empezaron a notar que había algo raro. Pronto descubren que la casa no es lo que parece. La arquitectura comienza a deformarse poco a poco hasta volverse imposible de entender. Los espacios se conectan de formas que no deberían y las habitaciones conducen a lugares que no podrían existir físicamente dentro de las dimensiones de la casa. Es como una casa de otro mundo. Pero eso es solo el comienzo. Estas pequeñas imposibilidades arquitectónicas son apenas la primera fase del horror. A medida que el juego avanza, aparecen secciones completamente nuevas, un edificio brutalista de concreto, una guardería con un jefe final frente a un mural de Shrek, piscinas de azulejos blancos llenas de agua, un laberinto enorme y sin rasgos distintivos. Todo se vuelve cada vez más incómodo y extraño sin una lógica clara detrás. Sin embargo, el archivo del juego incluye un diario que documenta la supuesta experiencia del creador. Según cuenta, mientras trabajaba en el mapa de su amigo, comenzó a sufrir pesadillas, insomnio y sueños extraños. El mapa aparentemente comenzó a desarrollar áreas nuevas por sí solo. El creador se volvió paranoico creyendo que el archivo había cobrado conciencia o que tal vez estaba poseído por el espíritu de su amigo. El formato del diario imita el de una icónica novela House of Leaf, con la palabra House siempre apareciendo en texto azul. En realidad, el mod utiliza funciones avanzadas de GZ Doom, como portales, teletransportadores sin interrupción y scripts personalizados para generar efectos cada vez más perturbadores. Los jugadores que intentan hacer trampa usando el modo NoClip son teletransportados como castigo a una recreación del horror de internet de Backrooms. En una estación de servicio, Shell suena en bucle la canción más misteriosa de internet. Morir o dejar el juego inactivo lleva a los jugadores a un hospital. Todo parece estar diseñado para ser lo más raro e inquietante posible. Existen 5 finales distintos, dependiendo de cómo se navegue la casa imposible. En una, la casa desaparece y queda solo un cartel de se vende, con el nombre Navidson Realty, otra referencia a House of Leaves. En otro, los jugadores encuentran un banco dentro de un set de filmación, pero el final más perturbador de todos muestra únicamente una lápida con un código QR. Al escanearlo aparece la etiqueta del supuesto creador, un final aterrador para un viaje profundamente inquietante. El mod recibió elogios de la crítica por su impresionante enfoque en el horror psicológico. El sitio Rock Paper Shotgun escribió: «Sientes un cambio sutil en tus sentidos, tus expectativas sobre lo que estabas jugando empieza a desvanecerse». John Romero, co-creador de Doom, lo elogió durante una transmisión en vivo. Incluso Mark Z. Danielewski, autor de House of Leaves, reconoció la conexión del mod con su obra. Fue un éxito enorme. MyHouse.wad logró transformar el motor de un videojuego de hace 30 años en algo profundamente inquietante. Una casa más grande por dentro que por fuera, en constante cambio que consume tanto al jugador como al creador, antes de que siquiera se den cuenta. Antoinette Calledito. El 6 de abril de 1986, Antoinette Calledito, una niña de 9 años, desapareció de su casa en Gallup, Nuevo México. Era una joven nativa americana de ojos y cabello castaños muy conocida en su comunidad. Su madre, Penny, dijo a la policía que la última vez que vio a su hija fue dormida alrededor de las 3 a.m. Para las 7 a.m. Antoinette ya no estaba. No había señales de entrada forzada, no había rastros de lucha, solo desapareció sin dejar rastro y sin ninguna explicación lógica.
Y así pasaron los años sin ninguna novedad. Pero entonces la hermana de Antoinette, Wendy, reveló una versión diferente. Afirmó que alguien había llamado a la puerta poco después de la medianoche. Cuando Antoinette preguntó quién era, un hombre respondió: el tío Joe. Cuando abrió la puerta, fue inmediatamente agarrada por dos hombres que la forzaron a subir a una camioneta marrón. Se fueron con la niña gritando y nunca más volvió a ser vista por su familia. Sin embargo, esto no ayudó en nada a la investigación. Sin pistas ni evidencia, el caso se enfrió casi de inmediato. Pero aproximadamente un año después de la desaparición, llegó una llamada perturbadora al departamento de policía de Gallup. En el otro extremo se escuchaba la voz de una niña diciendo que era Antoinette. Afirmaba estar en Albuquerque. Pero antes de que pudiera dar más detalles, una voz irrumpió diciendo: ¿quién te dio permiso de usar el teléfono? I'm Antoinette Garavito. Okay, whereabouts in Albuquerque? You said you could use a phone. Hello? Antoinette, where are you? Se escuchó una pequeña pelea, luego los gritos de la niña y por último se cortó la llamada. La llamada fue demasiado breve para poder rastrearla, así que no lograron identificar a nadie. Pero Penny escuchó la grabación una y otra vez y estaba convencida de que era la voz de su hija. Dijo: reconocería la voz de mi niña en cualquier parte. En solo 40 segundos la esperanza volvió a encenderse, pero aún no había pistas concretas. Luego, 4 años después de la desaparición, surgió otra pista inquietante. Una camarera de Carson City, Nevada, dijo haber visto a una adolescente que coincidía con la descripción de Antoinette acompañada por una pareja con aspecto descuidado. La chica dejaba caer sus utensilios repetidamente, como tratando de llamar la atención de la camarera. Cuando los recogió, la chica lo apretó la mano con fuerza, enviándole algún tipo de señal. Después de que se fueron, la camarera encontró una servilleta bajo el plato de la joven con 2 mensajes: ayúdame y llama a la policía. Pero cuando descubrió la nota ya era demasiado tarde. Se habían ido. Había perdido la oportunidad de ayudarla. Con el tiempo, las sospechas comenzaron a girar hacia Penny. ¿Era posible que hubiera estado involucrada en el secuestro de su propia hija? En 1994, supuestamente confesó a agentes del FBI que había estado involucrada en la desaparición junto a un hombre llamado Emo Cardella. Según los informes, les preguntó: ¿y si fuimos Emo y yo, iríamos los dos a prisión? Su extraña pregunta llevó a que le hicieran una prueba de polígrafo, la cual no pasó. Admitió abiertamente que sabía que su hija sería secuestrada y por quién, pero no sabía cuándo ocurriría. Aún así, nunca fue acusada de ningún delito y murió en 1999 llevándose cualquier secreto a la tumba. Hoy, casi 4 décadas después, Antoinette sigue oficialmente desaparecida, pero sus hermanas nunca han perdido la esperanza. El FBI todavía la tiene en la lista de personas desaparecidas. Esa llamada telefónica aterradora sigue persiguiendo a los investigadores, que no pueden olvidar la voz desesperada de una niña interrumpida en pleno ruego, sin que nadie sepa qué le pasó o siquiera pudo haber sido salvada. El último viaje de Taylor Jean. El 24 de mayo de 2022, la comunidad motociclista perdió a una de sus estrellas emergentes de las redes sociales. Taylor Jean Scrum, conocida por sus 121,000 seguidores de TikTok como Ninja Tay 21, pasó su última noche haciendo lo que más amaba: andar en moto con amigos en un evento semanal llamado Bike Night en Woody's Barbecue en Flagler Plaza, Florida. Había construido toda su presencia en redes en torno a su pasión por las motocicletas de alto rendimiento, en especial su Kawasaki ZX6R 2009 y su BMW S1000RR 2021. Pero solo unas horas antes de salir a disfrutar su noche, publicó contenido inusualmente oscuro. Frases como "coqueteando con la muerte" y, de forma aún más escalofriante, "te vas a matar con eso", serían sus últimas publicaciones. Un trágico y oscuro adiós con un dejo de ironía dolorosa para sus seguidores. Cerca de las 9:39 p.m., Taylor y otros 3 motociclistas viajaban hacia el norte por la Interestatal 95 cerca del marcador de milla 296. Según informes de la Patrulla de Carreteras de Florida, los 4 iban por el carril izquierdo cuando colisionaron entre ellos por una razón desconocida. El impacto los lanzó al pavimento y Taylor aparentemente cayó en el carril central. Estaba viva, pero una camioneta que viajaba por ese mismo carril la atropelló y a otro motociclista de 29 años, matándolos a ambos en el acto.
Los otros dos motociclistas de 25 y 36 años sobrevivieron con heridas no graves y fueron trasladados al hospital Advent Health Palm Coast. Los ocupantes de la camioneta, una mujer de 48 años y su hija de 16, salieron ilesas físicamente, pero emocionalmente cargarían con esa tragedia por muchos años. Testigos no verificados afirmaron más tarde que los motociclistas estaban compitiendo y cambiando de carril a gran velocidad antes del choque, prácticamente desafiando al destino. La autopista permaneció cerrada durante unas 6 horas mientras las autoridades investigaban la escena. Pero para sus seguidores, nadie sabía qué había sucedido con Taylor. No fue sino hasta unas 3 semanas después que su historia comenzó a circular ampliamente en Reddit y otras plataformas. Su cuenta de TikTok aún permanece activa y sus últimos videos ahora adquieren un nuevo significado para quienes conocen el contexto. Sus publicaciones finales hablando de morir sobre su moto resultan lamentablemente premonitorias. Su obituario menciona que además de las motos, Taylor también amaba los caballos y la danza con barriles y que vivió la vida al máximo. Según quienes la amaban, murió tal como vivió, a su manera, persiguiendo su pasión por las motocicletas, dejando atrás un legado digital que continúa siendo a la vez inspiración y advertencia para quienes quieran seguir sus pasos. Nivel 4. El video de la caída de Taylor Nicole Dean. Taylor Nicole Dean saltó a la fama como la reina de PetTube, creando un nicho impresionante en el mundo del cuidado de mascotas exóticas y llegó a tener 1.5 millones de suscriptores en su canal. Pero detrás de cámaras se desarrollaba una historia mucho más oscura en su vida. Taylor fue invitada a una fiesta de YouTube y se sintió abrumada por el éxito de los que la rodeaban. De repente alguien le ofreció cocaína. I was in a party in LA. A guy offered me a tiny bump of cocaine. I said no, I'm never done drugs other than like smoking weed when I was younger. And he's like, all right. And he didn't push me, he didn't pressure me, he said it's fine. And he walked away. And then I just sat there and I was like, you know what, I'm gonna try it. Todos la estaban consumiendo y actuaban con normalidad, así que aceptó probarla. En un instante quedó enganchada. Poco después conoció al músico Johnny Craig, un hombre 10 años mayor que también tenía problemas con las drogas, y su consumo experimental se volvió habitual y entusiasta. Cuando la cocaína ya no le hacía efecto, Johnny la introdujo a los opiáceos, lo que la llevó a consumir heroína. I shared in my heroin addiction video sucks on its own. Having a partner that you can't trust, that lies to you, that's willing to shoot you up with heroin, knowing damn well that you aren't someone who messes with heroin. En lugar de ayudarla a alejarse de las drogas, supuestamente Johnny la convenció de probar la heroína con él, prometiéndole que luego se recuperarían juntos. Taylor estaba cayendo en picada en un mundo de graves adicciones. A medida que la dependencia empeoraba, Taylor desaparecía de YouTube durante meses. En un video posterior admitió lo que realmente estaba pasando. Mi adicción era total y estaba enferma. Aún así intentaba compartir mi amor por los animales con todos. Pero esto era solo una parte. Detrás de cámaras estaba atrapada en una relación que se volvió cada vez más abusiva. Los detalles perturbadores salieron a la luz en su video Mi relación con Johnny Craig. Contó incidentes en los que él la sujetaba físicamente, una vez incluso con cinta adhesiva mientras hacía bromas sobre violación. Cuando ella lloraba o expresaba dolor, él le gritaba en lugar de consolarla. El abuso emocional la llevó a autolesionarse, convenciéndola de que tenía que golpearse porque merecía ser tratada así. Se castigaba a sí misma, tan adicta a las drogas y al maltrato que sus mascotas, antes el centro de su contenido, comenzaron a ser descuidadas. Fue su madre quien intervino luego de que la asistente de Taylor le enviara fotos de un baño lleno de jeringas. Johnny fue expulsado y su madre la llevó a rehabilitación para que recibiera ayuda. Tras lograr estar sobria, Taylor compartió públicamente su historia de adicción en agosto de 2019 en un video titulado Soy adicta a la heroína. A pesar de temer perder suscriptores por lo ocurrido, recibió el apoyo de sus fans, quienes elogiaron su honestidad y valentía. Aunque tuvo recaídas en el camino, para marzo de 2025 Taylor celebró 1000 días de sobriedad y comenzó el proceso de dejar la Suboxona, un medicamento utilizado en el tratamiento de la adicción a los opioides. Yandere Freak. Si conoces a Marianne Oliver Snow, probablemente la conozcas como Yandere Freak o Snow the Salt Queen.
En TikTok era muy popular por sus videos de cosplay, especialmente interpretando a personajes yandere, un tema popular en el anime que muestra a personas dulces que se transforman en amantes obsesivos y violentos. Pero detrás de las coloridas pelucas y los elaborados disfraces, Snow no solo actuaba un personaje, lo vivía. Amigos de toda la vida notaban que tenía la costumbre de cambiar entre distintas personalidades, aunque no por ningún diagnóstico oficial. Era toda una actuación, una forma de difuminar la línea entre la ficción y la realidad. Nunca quiso que supieran quién era realmente. Normalmente eso sería una señal de alerta, pero la comunidad de cosplay admiraba el compromiso de Snow con el personaje. Su contenido prosperó por eso, incluyendo un Patreon lucrativo con fotos exclusivas. Se convirtió en una de las cosplayers más exitosas en línea en cualquier plataforma. Lo que los fans no sabían era qué tan rápido todo se desmoronaría cuando el personaje se cayera. El 17 de enero de 2021, Snow estaba bebiendo con amigos en su casa en Houston mientras veían Gotham. En un momento de ánimo juguetón, tomó una pistola que su exnovio había dejado atrás. Creía que estaba descargada, pero no se molestó en comprobarlo. Con entusiasmo quiso mostrarle el arma a sus amigos, diciendo que estaba haciendo como el pingüino de la serie. Helen Hastings, amiga de Snow desde la secundaria y de 18 años, bromeó con «Oh, dispárame». Y así lo hizo. Apuntó la pistola a Helen y apretó el gatillo. Para horror de todos, disparó. No estaba descargada. Hastings, estudiante de primer año de Oberlin College, murió el día siguiente tras ser desconectada de soporte vital. Snow fue arrestada y acusada de homicidio involuntario en segundo grado, enfrentando hasta 20 años de prisión y multas de $10,000. Liberada bajo una fianza de $20,000, hizo algo que nadie esperaba. Después de anunciar una breve pausa en TikTok el 21 de enero, regresó a publicar videos de cosplay el 10 de febrero. Durante casi un año su audiencia no supo nada del incidente. Era como si solo hubiera tomado un descanso y luego vuelto. Cuando la noticia finalmente salió a la luz en septiembre de 2021, los espectadores quedaron impactados, acusando a Snow de insultar a las familias de la víctima por seguir publicando así. Otros la defendieron diciendo, respeten su luto y déjenla seguir adelante, perdió a una amiga cercana. Quizás lo más perturbador fue la decisión de Snow de seguir interpretando a personajes violentos y usar sangre falsa en sus videos, incluso después de haber matado a alguien. Un video posterior al disparo incluso usaba la canción Red Means I Love You, con letras sobre sangrar. Parecía que disfrutaba de la controversia. Finalmente, Snow desactivó sus cuentas y su abogado citó trauma emocional y psicológico, pero durante casi un año siguió construyendo su imperio online como si nada hubiera pasado, mientras el cuerpo de su amiga yacía frío bajo tierra. Nivel 5. John T. y Eric. John T. Collier y Eric Dodds eran conocidos por sus 800,000 seguidores en TikTok como Ian J. Kang, una pareja de 23 años celebrada por su contenido pro-LGBTQ y videos sobre su relación. Sus fans los adoraban y sus publicaciones recibían casi 6 millones de me gusta, pero detrás de su presencia cuidadosamente creada en línea, ocultaban un secreto muy oscuro. El 1 de agosto de 2022, vecinos escucharon disparos en una casa de East Peachtree Street en Roseville, Georgia. Cuando la policía llegó, encontró a Dakota Bradshaw, de 29 años, herido de bala dentro de su residencia. Testigos vieron 2 vehículos acelerar alejándose de la escena, una camioneta roja y un Dodge Challenger azul que nunca antes se habían visto en el vecindario. Bradshaw fue llevado de emergencia al hospital Erlanger, donde fue declarado muerto. Las autoridades pronto determinaron que el Dodge Challenger de Collier había sido robado y rastreado hasta la propiedad de Bradshaw gracias a unos Apple AirTags ocultos en el vehículo. El 10 de agosto, John T. Collier fue arrestado y acusado del crimen. Los seguidores de TikTok entraron en pánico, preocupados por su querido creador, ahora enfrentando cargos criminales muy serios. El 16 de agosto, Eric Dodds publicó un video en la cuenta que compartían defendiendo a su novio. Insistió diciendo: «No, él no ha hecho nada a nadie. Ustedes saben que John no lastimaría a nadie. Es la persona más libre y cariñosa que conozco». Dodds aseguró a sus seguidores que John está bien y que mi bebé estará en casa pronto. Incluso creó un GoFundMe para la defensa de Collier.
Pero al día siguiente el mismo Dodds fue arrestado por los Marshals de Estados Unidos en Huntsville, sospechoso de estar involucrado en el crimen. La Oficina de Investigación de Georgia ejecutó más de 70 órdenes de allanamiento, revisando innumerables cuentas de redes sociales y registros telefónicos que rastrearon a la pareja desde Huntsville a Chattanooga, hasta la escena del crimen y los autos. Las pruebas eran contundentes. En mayo de 2023, un jurado del condado de Walker declaró culpables a ambos hombres de homicidio con agravantes y cargos por armas. Habían matado a un hombre inocente. El 23 de junio de 2023, la justicia se hizo presente. Eric Dodds recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional más 5 años por posesión de arma de fuego durante un delito grave. John T. Collier recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional más 5 años adicionales. Su cuenta de TikTok fue borrada, dejando solo un fantasma digital de sus vidas pasadas. Dino y Sarah. Bajo el usuario de TikTok Dino and Sarah, Ladarius Dino Brownlee y Seyeda Sarah Hashemi compartían momentos de su relación, atrayendo a más de 150,000 seguidores. Parecían la pareja perfecta. Pero detrás del contenido cuidadosamente preparado, sus videos revelaban a veces una realidad mucho más volátil. Circulaban clips en línea que mostraban interacciones perturbadoras. En un video, Brownlee agarraba a Hashemi en un estrangulamiento mientras ella protestaba: "No me gustas". Él le decía que se fuera a dormir y se alejó. Al regresar, Hashemi advirtió: "Dino, literalmente te voy a patear el trasero", tras lo cual él volvió a sujetarla y ella comenzó a golpearlo. Otro video captó a Brownlee gritando: "Sal de mi casa, estoy harto de esta mierda, estoy harto de ti todos los malditos días". Algo no estaba bien. No era perfecto, no era romántico, era tóxico y abusivo. El 4 de julio de 2024, la pareja asistió a las festividades del Día de la Independencia en el Parque Bakersfield de Flower Mound, en Texas. Pero mientras caminaban a casa, después comenzaron a discutir. La pelea escaló y se volvió física cuando Brownlee ordenó a Hashemi que subiera a la parte trasera de su camioneta Chevrolet Blazer 2024. Mientras conducían, testigos vieron cómo la discusión se intensificaba hasta que Brownlee detuvo el vehículo en Flower Mound Road, sacó una pistola Glock color canela del bolsillo de la puerta del conductor y le disparó a Hashemi justo encima del ojo derecho. Él se dio cuenta de inmediato de lo que había hecho. Llamó al 911 confesando el disparo. La policía llegó alrededor de las 12:49 am del 5 de julio y encontró a Hashemi tirada en el suelo afuera de la camioneta. Fue llevada de urgencia al hospital con heridas que ponían en riesgo su vida, con parte de su cráneo dañado por la bala. Brownlee permaneció en la escena y fue arrestado, acusado de asalto agravado con un arma mortal. Pasó 7 meses en la cárcel antes de declararse culpable en febrero de 2025. Sin embargo, este no es el fin de su historia. Ni siquiera estamos cerca. Hashemi, después de sobrevivir múltiples cirugías y un periodo en coma, se reconcilió con Brownlee en un giro que nadie vio venir. En videos publicados tras su liberación, afirmó que el disparo fue accidental y que Brownlee la había empoderado durante su recuperación. Sus seguidores no podían creer que ella regresara con el hombre que intentó matarla, pero ella señaló que hasta su mamá todavía lo ama. Para abril de 2025, la pareja había retomado por completo su presencia en redes sociales, creando contenido juntos como si el disparo casi fatal nunca hubiera ocurrido. Algunos donantes que habían contribuido a los gastos médicos de Hashemi a través de GoFundMe pidieron reembolsos al enterarse de la reconciliación, indignados de que eso fuera siquiera posible. Sin embargo, hasta el día de hoy, su cuenta conjunta de TikTok sigue ganando vistas y seguidores mientras documentan la continuación de su relación. Si no supieras lo que pasó, jamás lo notarías. El suicidio en el concierto de Swell Season. Michael Pickles fue uno de los 2,000 fans presentes en el concierto de Swell Season el 19 de agosto de 2010. Durante la noche, este hombre de 32 años parecía distante pero no angustiado en el Mountain Winery en Saratoga. Algunas personas habían notado su comportamiento melancólico, pero había señales de que estaba animándose. Hizo contacto visual con un espectador cercano y se sonrieron mutuamente. Disfrutaban la música. Las cosas podrían estar mejorando. Luego, sin aviso, desapareció de su lugar dejando atrás a su amigo y sus pertenencias. El aire de la noche aún estaba cálido cuando el reloj se acercaba a las 10 p.m. La banda folk rock acababa de terminar de tocar When Your Mind's Made Up y Glenn Hansard conversaba con el guitarrista entre canciones.
Pero entonces un movimiento llamó la atención desde arriba. La gente miró hacia el techo para darse cuenta de que Pickles había llegado de alguna manera hasta el techo a unos 6 o 9 metros sobre el escenario y corría hacia el borde. De hecho, tropezó varias veces en el techo, pero se levantaba una y otra vez decidido a seguir. Pero los que estaban abajo no tenían idea de lo que intentaba hacer. Para cuando entendieron lo que ocurría ya era demasiado tarde. La banda no pudo ser advertida. La seguridad no llegó a tiempo. Pickles llegó al borde y saltó. Testigos dijeron que la caída fue silenciosa, como peso muerto. Fue solo la gravedad tirándolo hacia abajo. Cayó a pocos metros de Hansen con un impacto horrible. La sangre se extendió por el escenario. El golpe resonó. La música se detuvo al instante. La confusión se apoderó del lugar. Muchos pensaron que era un muñeco o parte del juego de luces del show, pero la expresión horrorizada de Hansen reveló que no era parte del espectáculo. El personal del lugar corrió hacia él llamando urgentemente a emergencias. Un doctor del público se abrió paso y los paramédicos presentes comenzaron a hacer RCP. Por 30 minutos lucharon mientras la audiencia paralizada permanecía sentada. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Pickles fue declarado muerto en el lugar. Los espectadores quedaron en silencio atónito, algunos llorando, otros congelados en incredulidad. Aquella noche divertida se convirtió en un momento traumático. A pesar de miles de testigos, no se ha publicado ningún video del evento. Un usuario de YouTube llamado Kitan dijo tener una grabación, pero solo la compartió con la policía y la banda. La policía reveló después que Pickles había salido recientemente bajo fianza de $150,000 tras haber amenazado con suicidarse junto con su novia el día de Año Nuevo de ese mismo año. Su pasado problemático culminó en este acto público presenciado por miles y detenido por nadie. El momento entre canciones le dio la ventana que necesitaba, toda la atención, y la aprovechó. La banda nunca volvió al escenario. El concierto terminó abruptamente dejando al público con la horrible imagen de la devastadora elección final de un hombre desplomándose frente a ellos. Nivel 6. Louis Cam. A principios de 2021, Qusay al-Jundi, un chef sirio de 25 años, había pasado meses cultivando una amistad con una mujer de negocios de 71 años llamada Louis Cam. Él afirmaba ser una persona adinerada, con una novia multimillonaria dispuesta a pagar 4.6 millones de libras por sus 2 propiedades de Londres. Pero no era para nada quien decía ser. Qusay había creado una mentira enorme y elaborada que incluía instruir a varios abogados para que participaran en su plan de asegurar las casas de Louis. Sin embargo, la mayoría de los abogados se negaron a trabajar con él. Sin desanimarse, manipuló a Louis para que pagara por estos servicios legales diseñados para estafarla. A pesar de las advertencias de familiares y amigos sobre que claramente se trataba de una estafa, Louis creyó que el acuerdo le permitiría pagar una hipoteca y comprar propiedades para sus hijos. Con Louis totalmente involucrada, un conductor de reparto rumano llamado Mohamed El Aboud se mudó a su propiedad en Barnet valorada en 1.3 millones de libras y comenzó a tratarla como si fuera suya. Publicó videos en TikTok presumiendo, mostrando personas dentro de la casa como si fuera suya, ganando dinero con esas mentiras. La casa ya estaba asegurada, pero Qusay fue aún más lejos. Logró obtener un poder notarial y formularios de transferencia de propiedad firmados por Louis. Toda su vida estaba ahora en sus manos. Para el 26 de julio de 2021, Qusay había decidido matar a Louis y quedarse con todo lo que ella tenía. A cambio de su ayuda, prometió a Mohamed una parte de su riqueza como recompensa por matarla. Solo tenían que lograrlo. Esa tarde, Louis llegó a su casa esperando finalizar la venta con un abogado. En cambio, se encontró con sus asesinos. En apenas 30 o 40 segundos de una lucha violenta, Louis fue estrangulada hasta morir con el cable de una secadora de pelo. Los atacantes dejaron su cuerpo en la casa mientras Qusay establecía una coartada creíble para ellos. Mohamed movió el BMW de Louis del garaje y luego lo vendió, usando el dinero para comprar ropa cara. Esa noche y hasta las primeras horas del siguiente día envolvieron el cuerpo en bolsas de plástico y un edredón, antes de colocarlo en un contenedor de basura cubierto con recortes de jardín. Al día siguiente movieron el contenedor a una calle en Harrow, alineándolo con otros contenedores que mostraban el mismo número, un intento calculado para asegurarse de que su cuerpo terminaría en el basurero sin ser detectado. Solo un día después del asesinato,
Mohammed se grabó bailando en la entrada de la casa de Cam, celebrando que finalmente había logrado lo imposible. Para borrar completamente sus rastros, los asesinos usaron el teléfono de Louise para enviar mensajes a su familia diciendo que ella había huido a China tras robar millones. Pero había un problema. Esos mensajes no parecían escritos por Louise. Después de ser reportada como desaparecida, su cuerpo fue encontrado el 1 de agosto de 2021. Las pruebas de ADN y las huellas digitales llevaron a la policía directo a los asesinos. No les costó casi nada encontrarlos. El 19 de enero de 2023, ambos hombres fueron condenados por el crimen. 2 semanas después recibieron cadena perpetua con un mínimo de 35 años. El juez declaró que cometieron sus crímenes por codicia, algo que parecía quedarse corto. Habían matado a una mujer inocente de manera muy planificada y orquestada, sin mostrar ni siquiera una pizca de remordimiento. Jim Kidd. Ali Abudalan, conocido como Jim Kidd en TikTok, construyó una impresionante presencia en línea con sus sketches cómicos y sus imitaciones perfectas de Tony Montana de Scarface. Había acumulado casi 1 millón de seguidores y cuidadosamente había creado la imagen de una familia perfecta con su esposa Ana y su pequeña hija. Pero accidentalmente expuso que todo era una mentira. En transmisiones en vivo, Jim Kidd fue captado insultando verbalmente a Ana, llamándola por apodos y acusándola de infidelidad. Los espectadores de TikTok lo vieron abusar de ella en directo, a veces visiblemente bajo la influencia de drogas. Pero eso era solo lo que los fans veían. Sus peleas fuera de cámara eran aún peores. En fotos de amigas de Ana, su rostro parecía moreteado y testigos afirmaban que Jim Kidd lanzaba objetos contra ella durante las peleas y la bombardeaba con mensajes de voz amenazantes cuando intentaba irse. La pareja afirmaba públicamente tener una relación sin dramas, mientras la evidencia de violencia crecía. Sus palabras no coincidían con la realidad. Para octubre de 2021, Ana había presentado una denuncia policial por violencia doméstica y pidió el divorcio. Se mudó a un apartamento de lujo en un edificio alto en San Diego sin su esposo, pero Jim Kidd no aceptaba la separación y seguía convencido de que no había hecho nada malo. Ella no lo sabía, pero Jim Kidd había conservado una tarjeta de acceso al apartamento de Ana, además de instalar una aplicación de escucha en el iPad de su hija de 5 años para espiarla. El 21 de octubre de 2021, Jim Kidd escuchó la voz de un hombre a través del dispositivo y rápidamente se enfureció al darse cuenta de que Ana estaba siguiendo adelante sin él. Las cámaras de seguridad mostraron que entró al garaje del edificio, corrió hacia el apartamento y salió momentos después de que se escucharan disparos. Dada toda la información sobre su relación, quedó claro lo que había pasado. La investigación lo confirmó. Había entrado armado, disparado 6 tiros en segundos, matando a Ana y a su amigo Rayburn Cárdenas Barron, quienes estaban indefensos sentados en un sofá. Después del asesinato, Jim Kidd regresó a la escena y fingió descubrir los cuerpos dándose una coartada. Llamó al 911 diciendo que los encontró muertos. En su mente había salido impune. Pero luego llamó a su madre y confesó lo que había hecho, tomando a su hija y huyendo del lugar. Fue arrestado más tarde en una autopista de San Diego. En el juicio alegó que simplemente perdió el control en un impulso de pasión, pero los fiscales mostraron pruebas de que había planeado el crimen mucho antes del incidente. El jurado lo declaró culpable en menos tiempo del que él pasó declarando. Fue un caso cerrado. El juez lo sentenció a 2 cadenas perpetuas consecutivas, diciendo que morirá en prisión. Nunca será un hombre libre, tomará su último aliento allí. Lo que sabemos es que no habrá nadie para verlo. Tiroteo en la iglesia West Freeway. El 29 de diciembre de 2019, Keith Thomas Kinnunen entró a la iglesia West Freeway Church of Christ en White Settlement, Texas. No era un desconocido allí, los miembros de la iglesia lo habían ayudado antes dándole comida cuando tenía hambre, pero siempre rechazaron sus pedidos de dinero en efectivo pues lo consideraban poco confiable. Así que esa mañana de domingo, cuando llegó vestido con un disfraz inusual, una barba falsa, peluca y abrigo largo, la gente se mostró con suspicacia. Su presencia causaba una incomodidad extrema, algo en él no estaba bien. Lo que nadie podía ver era la escopeta recortada que llevaba oculta bajo la ropa. Al comenzar la comunión, aproximadamente 240 personas llenaban el santuario.
Como en cada servicio en West Freeway, cámaras transmitían en vivo la ceremonia para quienes no podían asistir. Pero esta no sería una misa tradicional. Kit se sentó en silencio en un banco trasero observando con calma. Cuando pasaban la comunión se levantó y habló brevemente con Anton Wallace, un diácono de 64 años, y entonces sin advertencia sacó su escopeta y la apuntó. En ese instante, dos feligreses, Richard White y Jack Wilson, sacaron sus armas ocultas, pero antes de que pudieran reaccionar, Kit disparó y alcanzó a Richard con su primer tiro. Rápidamente giró y disparó de nuevo, hiriendo a Anton. Jack, un instructor de armas de 71 años y ex subjefe adjunto del sheriff, había estado observando a Kit desde que entró. Cuando el tirador se volvió hacia la congregación, probablemente para seguir disparando, Jack apuntó con cuidado. Esperó a que la gente despejara su línea de tiro y apretó el gatillo una vez. ¡Y qué disparo! Esa única bala alcanzó a Kit en la cabeza, matándolo al instante. Desde el primer disparo hasta el último, todo duró solo 6 segundos. Aunque Jack fue quien disparó el tiro fatal, otros 5 o 6 miembros armados de la congregación también desenfundaron sus armas en respuesta. El equipo de seguridad voluntario de la iglesia había entrenado para este escenario, aunque nunca esperaron enfrentarlo en realidad. Tras la muerte de Kit, la investigación reveló que siempre hubo indicios claros. Tenía un largo historial criminal con arrestos en varios estados por asalto, robo, incendio provocado, violencia doméstica y cargos con armas. En 2012, un juez de Oklahoma lo declaró mentalmente incompetente para enfrentar juicio y ordenó tratamiento psiquiátrico. Su exesposa lo describió como alguien luchando contra un demonio y nada amable con nadie. Si los miembros de la iglesia lo hubieran conocido mejor, habrían sabido exactamente lo que se venía. Y para empeorar las cosas, la transmisión en vivo de la iglesia capturó todo, convirtiendo un día típico de adoración en una tragedia horrible e impensable que viviría para siempre. Nivel 7. Los maníacos de Dnepropetrovsk. Los maníacos de Dnepropetrovsk atacaron Ucrania en el verano de 2007, antes de que nadie pudiera entender lo que estaba pasando. Víctor Zayenko e Igor Suprunyuk, dos jóvenes de 21 años de Dnepropetrovsk, asesinaron a 21 personas en solo 21 días. Su amigo, Alexander Hansa, los acompañaba en los robos, pero evitó participar en los asesinatos. Aunque eran compañeros de escuela, estos chicos no podrían haber sido más diferentes. Zayenko estudiaba metalurgia y trabajaba en seguridad, mientras que Suprunyuk estaba desempleado, conduciendo el Daewoo Lanos de sus padres como taxi ilegal. Hansa saltaba entre trabajos como pastelero u obrero de construcción y no podía soportar ver sangre, razón por la cual optó por no participar en los asesinatos. Pero eran tan rápidos y organizados que sus víctimas nunca los vieron venir. El 25 de junio mató a Yekaterina Ilchenko mientras caminaba a casa, dándole un solo golpe con un martillo. Una hora después, Roman Tatarevich fue golpeado hasta la muerte mientras dormía en un banco, irónicamente frente a la oficina del fiscal. Para dejarlo claro, atacaban a los más vulnerables: ancianos, niños, personas sin hogar, borrachos y mujeres solas. Había tanta gente vulnerable en las calles de Ucrania que el número de víctimas creció rápidamente. 2 víctimas el 1 de julio, 3 el 6 de julio, otras el 7 de julio. A mediados de julio mataban a varias personas por día y se salían con la suya. Atacaban en bosques, en las calles e incluso a plena luz del día con testigos cerca. Su audacia crecía con cada asesinato, porque parecía que nadie intentaba detenerlos. Cuando terminaron, los rostros de sus víctimas eran masas irreconocibles de sangre y tejido. Algunos tenían los ojos cerrados mientras aún estaban conscientes. Una mujer embarazada tuvo al feto cortado de su vientre. En ningún momento hubo agresión sexual. No les importaba eso, solo querían violencia pura y sin adulterar. Lo que los separó de otros asesinos en Ucrania fue su documentación. Filmaban sus ataques con celulares para revivir sus retorcidas hazañas. En un video filtrado titulado 3 chicos, un martillo, grabaron el asesinato de Sergei Yatsenko, un sobreviviente de cáncer de 48 años. Durante 4 extenuantes minutos lo golpearon con un martillo envuelto en plástico, lo apuñalaron con un destornillador y le sacaron los ojos.
Y durante toda esta brutalidad, Suprunjuk sonreía a la cámara, orgulloso del daño que causaban. Después de posaban junto a los cuerpos haciendo saludos nazis, celebrando nuevamente su crueldad y odio. Obviamente su caída estaba por llegar, pero no fue por un trabajo detectivesco inteligente, sino por su propia codicia. El 23 de julio, Suprunjuk intentó vender el teléfono de una víctima en una casa de empeño por unos $30. La policía había estado rastreando ese teléfono por pura coincidencia y arrestó a Suprunjuk y Sayenko en la caja registradora. Si simplemente hubieran tirado los teléfonos, probablemente nunca los hubieran atrapado. Cuando se dio cuenta de lo ocurrido, Hansa estaba en casa, desesperado por tirar los teléfonos robados por el inodoro, pero la policía los recuperó dándoles la evidencia en video que los condenaría. En el juicio salió a la luz su historia de tortura animal. Eran conocidos por colgar perros, desnudarlos y fotografiar esos actos como un retorcido pasatiempo. Eran simplemente psicópatas. Sayenko y Hansa se declararon culpables, mientras que Suprunjuk clamó inocencia, a pesar de haber sido grabado en su propio dispositivo cometiendo los crímenes que negó. El veredicto llegó el 11 de febrero de 2009, prisión perpetua para Sayenko y Suprunjuk. Hansa cumplió 9 años por robo y salió libre en 2019. Su aversión a la violencia le salvó la vida. Dennis Nilsen. Entre 1978 y 1983, Dennis Nilsen asesinó al menos a 12 jóvenes y adolescentes en el norte de Londres. Su metódico método de asesinato desencadenó una de las mayores cacerías humanas en la historia de Gran Bretaña, pero no para atraparlo a él, sino para identificar los restos mutilados que había cortado. Durante el día, Dennis trabajaba como funcionario en un centro de empleos londinense, ayudando a desempleados a encontrar trabajo, pero por las noches llevaba una doble vida merodeando por pubs como Black Cab, Golden Lion y The Salisbury, buscando compañía. Sus víctimas eran en su mayoría hombres jóvenes, sin hogar o vulnerables que habían quedado al margen de la sociedad de los años 80. Pensaba que si eran vulnerables nadie sospecharía o siquiera se preocuparía si desaparecieran. Para él era algo inevitable. Su estrategia era engañosamente simple. Les ofrecía alcohol, comida o refugio, necesidades básicas que muchos buscaban desesperadamente y que no podían rechazar. Stephen Holmes, su primera víctima, tenía solo 14 años cuando Nilsen lo conoció en el pub Kringlewood Arms. Tras invitarlo a su departamento para tomar algo y escuchar música, decidió que ese joven se quedaría conmigo durante Año Nuevo, quisiera o no. Ya en su casa, Dennis normalmente estrangulaba a sus víctimas. Si lograban sobrevivir a eso, las ahogaba en el lavabo, la bañera o en un balde de agua. Así murió Stephen Holmes. Una vez muertos, Nilsen iniciaba lo que luego los investigadores llamaron su ritual. Bañaba y vestía a los cadáveres, los colocaba en diferentes partes de su departamento y a veces se sentaba con ellos durante días o semanas. Incluso ponía los cuerpos en sillas a su lado mientras veía televisión o escuchaba música, intentando sentir que alguien estaba con él. Cuando ya no podía mantenerlos en el interior por la descomposición, guardaba los cuerpos bajo las tablas del suelo hasta que la putrefacción lo obligaba a deshacerse de ellos. Después diseminaba los restos y los quemaba en fogatas en el jardín, a veces usando neumáticos viejos para disimular el olor a carne quemada. Pero cuando se mudó a un lugar sin jardín enfrentó un nuevo problema: cómo deshacerse de los cuerpos. Empezó a cortar a sus víctimas en pedazos y a intentar tirarlos por el inodoro, convencido de que esa era la forma más limpia y efectiva de ocultar los restos. Lo que olvidó fue que no era el único que usaba la tubería. El 8 de febrero de 1983, un plomero llamado Michael Catran fue llamado para desatascar desagües bloqueados en Cranley Gardens. Al quitar la tapa, descubrió que el drenaje estaba lleno de una sustancia parecida a carne humana y pequeños huesos. Cuando Michael comentó acerca de esta sustancia extraña, Dennis dijo que parecía que alguien había estado tirando su Kentucky Fried Chicken por el inodoro. Su extraño comentario lo convirtió instantáneamente en el principal sospechoso. Al siguiente día fue arrestado e interrogado. Confesó haber matado
a unos 15 o 16 hombres desde 1978. Bird y Melanie Billings. A diferencia de muchas parejas que hemos visto, Bird y Melanie Billings eran personas genuinamente buenas y especiales. Compartían un compromiso extraordinario con niños con necesidades especiales. Para 2009 habían adoptado 13 niños con discapacidades, incluyendo síndrome de Down, autismo y otros desafíos del desarrollo, con la esperanza de darles una familia llena de amor. Vivían en una amplia casa de 9 habitaciones en las afueras de Pensacola, equipada con cámaras de seguridad y diseñada para adaptarse a su singular familia. El 9 de julio de 2009, al acercarse la noche, las cámaras de seguridad captaron lo que luego sería descrito como una invasión domiciliaria de precisión militar. Hombres vestidos con ropa negra estilo ninja llegaron en una furgoneta roja y entraron por varias puertas de la casa, siguiendo un plan cuidadosamente coordinado por Leonard Patrick González Jr. 9 de los hijos Billings de entre 4 y 11 años estaban en casa esa noche. Era la peor pesadilla de cualquier padre. Los intrusos se movieron rápidamente por la casa hasta que González confrontó a Bird exigiendo dinero. Cuando dijo que no tenía, González le disparó en una pierna. Tras otra negativa, le disparó en la otra pierna, amenazando con rematarlo si no les pagaban. Pero pronto se dieron cuenta de un problema. Toda la casa estaba cubierta de cámaras, excepto una habitación, el dormitorio principal. Los asaltantes llevaron a la pareja a su dormitorio. Lo que sucedió luego se conoció solo por testimonios de testigos, pero no fue grabado. Supuestamente, González ejecutó a Bird con disparos en la nuca, mientras que Melanie recibió 5 disparos, 3 de ellos en la cabeza. Esto ocurrió mientras uno de sus hijos con síndrome de Down estaba en o cerca del dormitorio escuchando todo lo que sucedía. El niño luego contó a los investigadores a través del lenguaje de señas que escuchó un golpe en la puerta y que 2 hombres malos dijeron: «Vas a morir 1, 2, 3». Contó que su padre agarró a uno de los atacantes del cuello antes de que su madre recibiera un disparo en su camisa. Los atacantes huyeron con una caja fuerte, creyendo que contenía $13 millones que González afirmaba estaban relacionados con la mafia mexicana. En realidad solo contenía documentos familiares, joyas y medicinas de los niños. Una segunda caja fuerte con $164,000 fue totalmente ignorada. El plan fue bien elaborado, pero no lo suficiente. Tan pronto como los ladrones se fueron, una de las hijas pequeñas de los Billings corrió a la casa de un vecino para reportar que sus padres habían sido baleados. Cuando la policía llegó, encontró niños escondidos bajo cobijas y en armarios demasiado asustados para salir. Las grabaciones de seguridad llevaron rápidamente a arrestos. 8 personas fueron finalmente acusadas. 7 de ellas se enfrentaron cargos de asesinato. González recibió la pena de muerte por orquestar esta brutal invasión. Después de los la hija adulta de los Billings, Ashley, acogió a los 9 niños restantes, cumpliendo el deseo de su madre de que los hermanos nunca fueran separados. La casa fue limpiada, se cambiaron las cerraduras, se añadieron nuevas medidas de seguridad y los niños eventualmente regresaron a su único hogar, con la esperanza de que algo así jamás vuelva a suceder. Si aún tienes hambre de más icebergs perturbadores, ¿por qué no echas un vistazo a este video sobre las tendencias más inquietantes de Internet?